agradecemos mucho al compañero Carlos España y también, desde luego, al maestro Héctor Castañeda, ex coordinador de este plantel, la invitación a participar en esta mesa redonda de urgente actualidad, donde se busca pues compartir con la comunidad de Plantel del Valle reflexiones en torno a esto que los compañeros han llamado con todo acierto la embestida contra la UACM. Contamos con la distinguida presencia de nuestro rector, doctor Hugo Aboites, y también con la presencia del compañero Carlos Facio. También vendrá en un momento el profesor José Luis Gutiérrez, y bueno, desde luego cada uno de nuestros invitados aportará su punto de vista sobre esta situación, tanto para esclarecer lo más posible por qué se está dando y cómo evitarla o cómo contrastarla, como para también intercambiar con ustedes pues impresiones al respecto. El maestro Castañeda pues hizo la propuesta junto con el grupo, bueno, desde luego estuviera presente nuestro máximo representante, el doctor Aboites, que seguramente nos aportará la perspectiva del conjunto de la universidad, pero también está con nosotros el doctor Carlos Facio, quien pues es un experto analista en materia de intervención de Fuerzas Armadas en países o en instituciones, y desde luego acaba de firmar su último libro, Terrorismo Mediático, a uno de los compañeros asistentes. Digo, no necesita presentación nuestro compañero Carlos Facio, y bueno, el compañero maestro pues, José Luis Gutiérrez, esperemos llegue pronto, nos aportará el punto de vista de un consejero universitario que además, hay que decirlo, pues es de los forjadores de la autonomía universitaria. Desde antes de que esta universidad se llamara autónoma, ya estaba trabajando nuestro compañero José Luis Gutiérrez en el diseño de la propuesta de la autonomía. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de México. Y desde luego la bienvenida al maestro José Luis Gutiérrez, que se incorpora a la mesa. Por favor, doctor Aboites. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, aunque es un tema muy complicado, difícil para la universidad, que requiere pues de lo que sabemos hacer los que nos dedicamos al conocimiento, es decir, estudiantes, trabajadores académicos, trabajadores administrativos, que convivimos en la vida universitaria. Entonces estamos haciendo lo que es nuestro oficio, y es también la manera como podemos sortear de forma más eficaz, creo yo, esta situación. Bueno, saludo al maestro José Luis Gutiérrez, al maestro Carlos Facio, aquí al maestro González Clark también, por la invitación y por su interés pues, en este tema, y pues les doy la bienvenida, aunque no soy del Valle, a esta sede universitaria. Yo quisiera hacerme dos preguntas, luego va a resultar que las respuestas van más allá de las dos preguntas tal vez, o que se quedan cortas respecto a las preguntas, pero dos preguntas fundamentales. Una es ¿por qué? ¿Por qué de repente la UACM se ve involucrada en este torbellino y de manera muy específica, concreta, señalada, directa, la UACM? Y la segunda pregunta, que es una pregunta que yo me hago y que lo que voy a hacer es pasársela a ustedes, porque aquí están politólogos incipientes, politólogos maduros, es cómo opera, cómo se da esta coordinación, si existe una coordinación primero, y segundo, si existe una coordinación, ¿cómo se da? Es decir, estos señores que entran a mano armada al domicilio particular de una profesora a mediodía, y que no solo dicen con permiso que me llevo la computadora, sino que además hacen toda una interpelación política, ¿no? Una declaratoria política, una serie de preguntas y de planteamientos de ese tipo. Estas personas, por ejemplo, están conectadas con... ¿Hay alguien que les diga vayan, hagan eso?
y si hay alguien o alguienes, quiénes son, cómo funcionan. Ese sería el segundo tema, que como les digo es una pregunta que yo me hago y que muchos se las paso al costo, claro, poniéndole un poquito pues, de salsa al asunto. Entonces, comenzando con la primera pregunta, ¿por qué? Yo quisiera pues, compartir con ustedes lo que yo he reflexionado sobre el asunto, lo que he vivido, yendo un poco más allá de las circunstancias específicas. Esta situación que yo describía, del ingreso de gente armada al domicilio de una profesora, las amenazas pues no tan veladas contra integrantes del CAMENA, que es un centro de investigación importante porque la temática es precisamente la represión, la experiencia de la represión en América Latina, y luego las columnas de algunos periodistas, de manera destacada este señor alemán no de origen sino de apellido, pero seguido pues por otros muchos, desde el periódico La Razón, desde esta columna en el Universal, más allá también del robo en la rectoría, más allá de un auto sospechoso fuera de la casa de una compañera también de aquí del CAMENA, más allá de las llamadas telefónicas de este exmilitar, más allá de las declaraciones del secretario de Defensa que le hace a la representación de la universidad, al abogado general, donde le dice, pues sí, este señor que llama es una persona que fue militar, es un desertor, está siendo perseguido, más allá de que de repente la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pues dice pues hay que reducirles el presupuesto a la UACM, más allá de que la fracción del PRD tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Legislativa diga pues sí, pues no tanto como reducirlos, pero ¿qué tal si los pasamos por la báscula? ¿No? Es decir, vamos a ver que si los evaluamos y vemos exactamente con todo esto los titulados o de los no titulados o si tienen chamba al egreso o no, que realmente aparecen como excusas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me gustaría señalar que a mitad del sexenio nos encontramos en una situación muy particular y yo diría incluso inédita en este país. Es un sexenio de una administración federal que se agotó. Es decir, el sexenio para muchos efectos, y bueno, particularmente en el caso de la educación, que es donde yo he trabajado más, es un sexenio que ya terminó, es decir, ya no da más. No hay, dado que la reforma educativa lo tiene entrampado al sexenio en lo que se refiere a educación, ya cualquier otra iniciativa no tiene, mientras no se resuelva lo de la reforma educativa, cualquier otra iniciativa gubernamental no tiene como perspectiva, solidez, horizonte hacia el cual moverse. ¿Por qué? Porque no se resuelve la reforma educativa. ¿Cómo se va a hacer un planteamiento de alguna nueva cosa en la educación realmente trascendente cuando ni siquiera esto que se supone tuvo el apoyo de los principales partidos, que se supone que es una demanda implícita de la población mexicana, del pueblo trabajador que tiene a sus hijos en la escuela, que es una tarea histórica rezagada desde hace muchos años, que debía haberse concluido? Esto tampoco avanza. Y sí hay una verdadera confrontación en la que el gobierno federal aparece pues una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque un enemigo pequeño, realmente, si se ve todo el poder que tiene un Estado, como el Estado mexicano, sí habría que decir que la CENTE pues no es un adversario de igual a igual, en términos de tamaño, de recursos, de fuerza, etc. Y sin embargo, este pequeño adversario ha logrado empantanar de manera definitiva esta que era la primera, la más importante, la que se señala como fundamental de la reforma. Y en ese sentido, como dicen los teóricos de los conflictos, cuando un adversario pequeño logra de alguna manera entrampar a este otro gigante, pues
Precisamente por el desnivel de poderes, el pequeño es el que está ganando. Simplemente porque sobrevive y porque es capaz de mantener cerrada pues, la posibilidad de avance para el gobierno federal en este caso. Y me refiero a avance en el sentido de legitimarse, de impulsar realmente una reforma. Bueno, la batalla ahorita es por si hay una evaluación, que es una parte pues, muy accesoria de lo que debería de ser una reforma. Este entrampamiento se une a una deslegitimación muy profunda que tiene en este momento la administración. El hecho de que, bueno, pues, no tengamos estadísticas, ni siquiera de las oficialistas, que reflejen el poder persuasivo de legitimación que pueda tener esta administración, pues es muy llamativo, es muy llamativo. Estamos hablando de niveles, por ejemplo, en la cuestión de la reforma educativa, pues que baja de 55% de aprobación a 43% de aprobación. Es una caída impresionante de un año a otro, de 2014 a 2015. Entonces, es un gobierno muy deslegitimado, que tiene en muchos aspectos una capacidad muy limitada de maniobra, de capacidad de convocatoria. No se le cree, pues. Esto induce a una situación de desesperación. Cuando Osorio Chong dice, ya dejen de culpar al gobierno federal por lo de Ayotzinapa, ya por favor lo anexamos aquí por cuenta propia, pues habla de un estado en donde las cosas no funcionan realmente. El hecho de que, muy llamativo, de que ahora se diga que los huracanes no tocan tierra por la fe del pueblo mexicano, pues ya es una cuestión que remite a una situación donde no hay propuestas alternativas gubernamentales, más que la de la fe, que puedan funcionarle al Estado, al gobierno especialmente. Estamos en esa situación muy tensa. Es un contexto que, a mi juicio, nada más por haber vivido pues, un cierto número de años en este país, es de las más profundas de deslegitimación, de carencia de alternativas, de salidas para una administración y, por lo tanto, es mucho para un país, para una nación. Entonces, en ese contexto es que aparece esta situación respecto de la UACN. Se podría decir, bueno, las universidades son importantes. Las universidades son espacios en donde por largo tiempo, 4, 5, 6 años, y mientras más tiempo fuera, mejor, los jóvenes, millones de jóvenes, están en contacto con las problemáticas, mal que bien. En unas universidades muy bien, en otras no tanto, están en contacto con las problemáticas nacionales, en salud, en la cuestión política, en la economía, en la capacidad de empleos, en la posibilidad de tener acceso a un mejor nivel de vida. Todas esas son problemáticas que afectan directamente y que se constituyen en el objeto de estudio de muchos universitarios. Porque están estudiando medicina, porque están estudiando derecho, porque están estudiando política, porque estudian administración, porque estudian hasta sistemas de transporte urbano. Pues, vean ustedes el caos que vivimos en la ciudad y esa es una materia de estudio. Entonces, en ese sentido, el ámbito universitario es uno de los pocos espacios que existe en una nación en donde la gente lo que hace es sentarse a reflexionar sobre el país, a propósito de decenas de cursos, evaluaciones, bibliografías, ensayos que hay que realizar, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo que tenemos en un país es que hay un grupo muy numeroso, no tan numeroso como debería de ser por lo menos 2 o 3 veces más numeroso, de jóvenes que están discutiendo el país, analizando el país. Y eso es dinamita pura en un contexto de legitimación, de deterioro de la democracia, de falta de alternativas
prácticamente todos los ámbitos, de subordinación terrible a los Estados Unidos, de una violación sistemática de los derechos humanos de los centroamericanos, asesinatos, violaciones a las mujeres, a los derechos de los niños, etc. No puede no, y además por ser jóvenes, no puede no en estos espacios generarse corrientes muy fuertes, verdaderos sismos de transformación de la conciencia que hacen que las universidades se conviertan en espacios, polos de pues algo que no le ayuda, digamos así, al Estado a conservar la, entre comillas, normalidad. Y que precisamente en un contexto tan álgido como este, esto se convierte, las universidades se convierten en un potencial adversario muy poderoso para un Estado en esta situación. Y en esa hipótesis, aquellas universidades que se han manifestado más claramente, que tienen una vocación más explícita en el sentido crítico, que tienen materias muy importantes, promoción de la salud, sistemas de transporte urbano, las ciencias complejas, es decir, que están roturando realmente el camino, el horizonte del conocimiento con carreras y materias que no se conocen en el país, ni siquiera se imaginan en el país, pues llama la atención. Esa sería la hipótesis. Además, la inmediata solidaridad que recibió la Normal de Ayotzinapa de esta universidad y de todos los niveles, es decir, se manifestaron los estudiantes, pero también la administración se manifestó y con mucha claridad dijo: esto no puede ser, y convocó a rectores de universidades tan disímbolas como la Ibero, como la del Estado de México, la de Morelos, la Unisur, etcétera, a pronunciarse públicamente, y lo hicieron en demanda de la justicia para Ayotzinapa. Entonces, eso explicaría un poco por qué, pero además me parece que hay otro ingrediente que también explicaría, y estas son explicaciones hipotéticas, precisamente por eso estamos en una discusión. El otro componente es que esta universidad es la Universidad del P, se dice. Y como estamos en un año electoral, y como estamos, en un año en que ya se acabó el sexenio, en un año en que por lo tanto ya empezaron las campañas, ya están ahí los candidatos, sobre todo bien apuntados del PRI y de otros partidos, Nuño, Chong, el de Hacienda también. Pues entonces, y como ganó Morena en algunos lugares, especialmente en el Distrito Federal, entonces, para pegarle al candidato que puede ser otra vez un adversario que se considere peligroso, pues le pegamos a la Universidad del Pueblo. Evidentemente que hay una contradicción terrible, ¿no? Es decir, nadie dice de la UAM, por ejemplo, que hay que pegarle porque fue el PRI, Echeverría en concreto la que lo quitó, ¿no? Y el del Poli nadie se acuerda que fue Lázaro Cárdenas, pues, entonces que hay que pegarle a la Poli para desmontar el cardenismo. Y nadie, claro, a nadie se le ocurre decir con la UNAM, pues hay que pegarle a la UNAM para que no regrese Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz fundó a la Nacional, ¿no? Entonces es realmente absurdo el planteamiento, pero bueno, eso lo que me parece que podría estar funcionando aquí, y que se refleja entonces en la rebatinga, la lucha por el presupuesto, porque ya luego inmediatamente se traslada a la cuestión de cuánto dinero le vamos a dar o no a la UACM, a la discusión sobre los titulados, haciendo unas cuentas fantásticas donde, por ejemplo, se divide el gasto, digamos, 1.059 millones de pesos en el 2015, el gasto que tiene esta universidad, entre el número de titulados en este año, y evidentemente todo eso que se paga de renta, de electricidad, de construcción de edificios, de salarios, etcétera, según esto se materializa en un titulado, y entonces según esto cada titulado costaría 5, 6 o 10 o 11 millones, depende del periódico, lo que digan, pero haciendo este tipo de cuentas, es decir, dividir el conjunto del gasto o presupuesto universitario entre el número de titulados y no entre el número de estudiantes,
como si la universidad solo gastara el dinero en menganita, perenganita y sultanita, que son los que se titulan. Y a los demás no les diera clases, no les diera becas, no hubiera comedor, no hubiera profesores, no hubiera todo lo demás que ofrece. Son argumentos absurdos, pero se materializan en esta idea de cercar a la universidad a través del presupuesto. El hecho de que estén surgiendo estas otras 4 escuelas universitarias por parte de Morena, pues exacerba todavía más eso. Es una manera de desmontar a Morena, desmontarle a Morena la credibilidad en ese terreno, diciendo, pero ni siquiera esa universidad que tiene tantos recursos funciona, pues menos va a funcionar esta otra alternativa que está así. Entonces, en esa hipótesis estaría la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a pesar de su autonomía, en medio de una disputa muy fuerte por lo que van a ser las elecciones. El panorama no sería muy bueno, porque si es efectivamente esta hipótesis electoral, quiere decir que nos quedan 3 años de jaloneo, nos quedan 3 años de disputa por la legitimidad de los candidatos y pues de sus iniciativas. Entonces, esta podría ser una explicación de por qué está ocurriendo esto, especialmente con la UACM. Hay otras particularidades que sí generan esta cuestión por sí mismo. Es una universidad es una universidad costosa, sí. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de los profesores son de tiempo completo. Y esto no ocurre en la UNAM, no ocurre en el POLI, no ocurre en la gran mayoría de las instituciones de educación superior del país. Ocurre en la UAM y ocurre en la UACM y no mucho más. Y entonces sí tenemos un modelo, fíjense qué contradicción, es un modelo que fomenta muchísimo la calidad. ¿Por qué? Porque a los profesores les dice, usted está aquí al servicio del estudiante, 8 horas al día, 40 horas a la semana, y no le dice, le pago por venir, dar 1 hora de clase y salir por ella. Y en ese sentido, esta sería una condición para la llamada calidad de la educación que se está criticando. Entonces, quieren que seamos institución tipo enseñadero, o sea, que nada más damos clases y ya, y no que seamos una universidad que hace investigación, difusión de la cultura, todo lo demás. ¿Cómo opera? Bueno, pues esa es la pregunta, la reitero para terminar, porque ya me alargué mucho. Pero me parece a mí que sí sería muy interesante que empezáramos a por lo menos a hacer hipótesis de cómo este grupo, por ejemplo, que va y se introduce al domicilio de una profesora, ¿reciben instrucción directa o son, digamos, grupos que se activan tratando de aparecer en el tinglado político, se activan por su cuenta y que evidentemente pues no tendrían control directo y vertical, o son grupos para gendarmería, paramilitar, es decir, grupos adheridos de alguna manera periféricos a estas agencias. Hay, digamos, de repente una orden, porque fíjense, todo aparece en un momento de tiempo determinado, con una intensidad muy importante, aquí, allá y en muchos lugares, y dice uno, bueno, no hay que tener esta idea de la fe, ¿no? Así de que hay alguien muy poderoso que está moviendo todo, pero llama mucho la atención que sea de manera tan coordinada, y bueno, es muy interesante también lo que ocurre en estos niveles. Uno tiende a pensar en bloques muy hegemónicos a veces, y la respuesta, las reacciones, porque bueno, nosotros vamos, nos quejamos, hablamos, decimos esto no puede estar pasando, no se vale hacer estas cosas, les decimos a los responsables de la seguridad. Cuando se paran una patrulla de la Policía Federal a tomar fotos ahí en San Lorenzo Pesón con los estudiantes y a interrogarlos, pues inmediatamente nos enviamos una comunicación al máximo encargado de seguridad de la nación. Explíquenos, por favor, por qué está ocurriendo esto. Pero me parece que lo que
corresponde hacer a los universitarios es, en este momento, es dar respuestas muy claras a los planteamientos específicos que se hacen. Si se quiere hablar de titulados, hay que responder a lo de titulados, pero también responder políticamente en el sentido de que esta exigencia de que cese la agresión, de que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y especialmente de cuidar ámbitos tan especiales, tan importantes para la nación como son de la educación superior pública y autónoma. Eso es lo más importante. Tal vez al intercambio podamos abundar un poco más. Yo lo dejaría aquí, porque estoy seguro que va a haber muchos más elementos para la discusión a partir de lo que mis colegas nos platiquen a continuación. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Hugo Aboites. Ahora tendrá el uso de la palabra el doctor Carlos Facio, profesor investigador de la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de este plantel. Bueno, creo que una muy buena iniciativa de este grupo 401 de análisis político acá de la del Valle y del maestro Castañeda, esta posibilidad de abordar este tema. Yo justamente había elaborado un texto hace unos 20 días a raíz de una serie de incidentes y como justamente metodología trato de partir de los hechos y hacerme preguntas, cuestionar todo. Las preguntas nos sirven justamente, como planteaba el rector Aboites, saber el porqué de las cosas, partir de la duda científica, ¿no? Tratar de explicarnos cuestiones que han estado ocurriendo. En ese texto justamente yo partía de hechos determinados y a partir de la experiencia de repente personal o del análisis de los temas que me han tocado abordar, lanzaba algunas hipótesis, ¿no? Creo que en su mayoría las ha abordado el rector, pero no está de más reiterarlas, ¿no? Yo justamente hablaba, cuando escribí un artículo, que en el lapso que iba del 11 de septiembre al 5 de octubre habían ocurrido una serie de hechos. Luego ocurre otro más, que es esta agresión, este acto de intimidación contra la maestra Tania Paloma. En ese lapso entonces del 11 al 5 de octubre, que es un periodo muy corto, fue allanada la oficina de Hugo Aboites, rector de la universidad. Le robaron sus 2 computadoras personales y a 3 funcionarios del Centro Académico de la Memoria de nuestra América Camena, aquí en esta casa de estudio, ahí cruzando el patio, Beatriz Torres, María Palencia y Betina Gómez, así como a una hija de Betina, que también ha colaborado aquí en el Camena. Fueron acosadas, intimidadas y amenazadas. La campaña de hostigamiento se inició con una llamada al centro, aquí al Camena, de un tal Armando Llop, quien, a partir de un hecho baladí, la búsqueda de un presunto defraudador, en sucesivas conversaciones telefónicas, es decir, una primera llamada y una serie de llamadas posteriores, y correos electrónicos, se identificó indistintamente como militar retirado, teniente de la Policía Federal, teniente de la PGR, dijo tener una agencia de seguridad privada, contar con personal provisto de armas cortas y largas, con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y equipos electrónicos, y en su página de internet y en Twitter pone @comandante Llop, no es casual esta presentación. Aparece posando frente a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, empuñando lo que parece ser un fusil ametralladora AK-47. Esto es grave por lo que ocurrió después. Estamos hablando de que tiene una agencia de seguridad que utiliza armas de uso exclusivo del ejército, ¿no? Y aparte tiene equipos electrónicos de alta tecnología. A la inquietud inicial generada en el Camena, debido a su especialización en áreas como el terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos,
humanos. El hecho de que la empresa de York usara equipos electrónicos despertó mayor sospecha, dado que son los que se utilizan para realizar labores de vigilancia, seguimiento y recolección de información de inteligencia para tareas encubiertas, tareas clandestinas, muchas veces en combinación o al servicio de corporaciones de seguridad del Estado. Es decir, las agencias privadas de seguridad son una categoría de empresas que hacen la terciarización de las labores de inteligencia del Estado en México y en otras partes del mundo. Es decir, estas empresas de seguridad privada en el mundo, en México también, normalmente tienen al frente a un militar o a un policía retirado, en algunos casos pueden estar en activo. Este tipo de empresas son las que en periodos electorales y en otros hacen espionaje telefónico, espionaje computarizado de las computadoras, de los políticos, de los adversarios, pero también lo utilizan contra empresas. Es decir, es una actividad que se realiza en todo el mundo y en México también. En el caso llegó hasta el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y a una reunión donde fue el abogado de la universidad y Beatriz Torres y una senadora de la República. Ahí estaba con el general Cienfuegos, el jefe del Estado Mayor, general Roble Granados Gallardo, quienes reportaron que Armando York Cerda es un desertor prófugo de la justicia militar y calificaron las llamadas como intimidatorias. Es decir, en un diálogo con la gente que fue de Camena y de la universidad, de abogado general, pidieron a un subordinado que buscara información, regresó, y entonces la contestación que dieron era que era un prófugo de la justicia militar. Y ellos no duraron, el propio secretario de la Defensa, en calificar la llamada como intimidatoria. Este dato de que es un prófugo de la justicia es otro dato importante. El 2 de octubre, el Procurador General de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, reiteró a la UACM en un oficio, el AT 3188, que York, militar, causó baja del ejército por haber consumado el delito de deserción y aseguró que la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Control de Explosivos no tiene registrada su empresa de seguridad ni se le ha pedido licencia alguna. Esto es muy grave porque nos acaban de decir que es un prófugo de la justicia. En su propia publicidad en internet y en algunas de las llamadas y los correos electrónicos que mandó al Camena y al abogado de la universidad, él dice que cuenta con este tipo de instrumento de análisis tecnológico y con armas de alto poder. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros agarramos la computadora y ubicamos al susodicho y el secretario de la Defensa nos diga que es un prófugo de la justicia? Se supone que, para ponerle un caso que todos ustedes conocen, el doctor Mireles está preso, acusado de tener portación de armas de uso exclusivo del ejército. Bueno, aquí yo tiene el agravante que es un desertor, junto con otro capitán que trabaja con él, que se dio de baja, ¿no? En ese contexto, entonces, cabe cuestionar qué se busca con la campaña de intimidación contra la UACM y el Camena, y ahora contra la profesora Tania Paloma. Algunas de las preguntas que nos hicimos originalmente ya están siendo respondidas en el tiempo. ¿Es la UACM el objetivo real de ataques encubiertos concertados? ¿Se debe a que existe la percepción oficial de que, como difama el columnista Ricardo Alemán en el diario El Universal, en esta casa de estudios, él dice, se forman vándalos y anarquistas que atentan contra las instituciones del Estado? Es decir, es una nota que él hace que no tiene nada que ver aparentemente con lo que sucedió acá, pero esa frase, vándalos y anarquistas que atentan contra las instituciones del Estado,
tiene mucho que ver con la terminología justamente de los políticos, los gobernantes y los servicios. Me refiero a los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, aquí se forma gente que atenta entonces si se atenta contra las instituciones del Estado, aquí también no solo estamos formando vándalos, sino en estos tiempos terroristas, ¿no? Por ahí viene el sentido de lo que se quiere manejar. Es parte del terrorismo mediático contra Andrés Manuel López Obrador de cara a los comicios presidenciales de 2018, un poco en el marco de lo que planteaba la rectora Boites, de que ya este gobierno no da para más, se cansa, se cansó Fox, se cansó Calderón, bueno, Calderón no. A algún sector del sistema político mexicano le resulta molesto el acompañamiento solidario e informado del rector Aboites a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, esto lo planteo porque estamos en una universidad, porque el ataque es a la universidad, porque el doctor Aboites, como muchos otros compañeros de aquí, hemos sido solidarios con la gente, estudiantes, profesores. Entonces molestará también, digamos, este activismo por su condición de refugiada chilena. Beatriz Torres de Camena es el eslabón más débil de un blanco u objetivo de algún servicio de inteligencia. Aquí tenemos otro elemento. Empezó con Beatriz Torres esta saga, y ella es una exiliada chilena que, aparte, estando exiliada en México en 1982, fue secuestrada aquí en México por los servicios, en coordinación con los servicios chilenos. Entonces, por eso nos planteamos, tal vez no se esperaban la reacción que hubo, la reacción en cadena que hubo, tanto de algunos profesores como de estudiantes y de la rectoría, la administración, que saliéramos, digamos, a la defensa de Beatriz Torres del Camena y de las otras compañeras, no obstante lo cual no paralizó, digamos, la serie de hechos que siguieron. La protección institucional, decía justamente, que recibió la UACM, llevó a los autores de los ataques a cometer otros actos dirigidos a generar miedo, angustia y zozobra en el círculo de trabajo de Torres en el Camena, en la preservación y generación de una conciencia crítica en el Camena, así como la búsqueda de la verdad histórica y la justicia en caso de desaparición forzada, ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura y otros crímenes de Estado, Ayotzinapa igual incluido en lo que se busca silenciar y desaparecer. Y vamos a ver que hay puntos de contacto entre estos elementos que maneja el Camena con las maestras que han estado siendo hostigadas. Que el foco de la agresión sean funcionarias del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que rescató el archivo del historiador y cronista argentino universal Gregorio Seltzer. Tiene que ver con la información que reúne el centro sobre temas tales como armamentismo, fuerzas armadas, represión y seguridad interna, servicios de inteligencia, economía criminal, grupos y conflictos armados, movimientos de ultraderecha, derechos humanos, comunicación y propaganda y la política de Estados Unidos hacia América Latina. Es decir, acá en este acervo tenemos justamente una documentación que en América Latina, en muy pocos lugares del mundo existe este acervo sobre estos temas que tienen que ver, como ven, con todo el tema de la seguridad y la inteligencia. En el marco de la luz de recomendaciones de organismos especializados de la ONU y de la OEA, la CID en específico, en torno a las documentadas violaciones a los derechos humanos continuadas y generalizadas, la tortura, la ejecución sumaria, el desplazamiento forzoso de población, la desaparición forzada por agentes del Estado mexicano. En este contexto, el hecho de que al enorme acervo documental de Seltzer y de su esposa Marta Ventura se hayan incorporado documentos relacionados con casos
de desaparición forzada y prisión políticas donadas por varias familias como Tatter, los Díaz Mancilla, Valerini Casal, la propia Nadine Reyes Maldonado, que fue alumna aquí en esta universidad y cuyo padre es uno de los dos desaparecidos políticos de la dirección clandestina del EPR a comienzos del gobierno de Calderón. ¿Será que también porque están aquí los archivos de hijos y los archivos de los hermanos Cerezo, también estudiantes de esta universidad hace algunos años? ¿Resulta todo esto molesto a algún sector del régimen de Peña Nieto? ¿Es acaso porque el centro da cobijo también a toda la documentación original de los dos consejos de guerra y los procesos penales civiles contra el general Francisco Gallardo? Sabemos que el caso de Francisco Gallardo lo termina ganando él a el Estado Mayor de la Sedena, después de pasar varios años en prisión, negarse a que le dieran la libertad a condición de que él reconociera su falta, y él dijo: yo eso no lo cometí. Bueno, ahí está su archivo. ¿Molestará que esté subido en red esta información? ¿Es desestabilizadora para el Estado mexicano la existencia de documentos del archivo de la policía paraguaya de la época del dictador Alfredo Stroessner, que exhibe el pacto firmado por las dictaduras del Cono Sur, conocido como la Operación Cóndor, que instauró un sistema internacional de terrorismo de Estado con la participación de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay? ¿Resulta subversivo el fondo Che Guevara que donó Paco Ignacio Taibo a esta universidad? Finalmente, si Armando Llop es un desertor prófugo de la justicia militar y maneja armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada sin registro y equipo de espionaje electrónico, pregunto, ¿cómo es que la Secretaría de la Defensa Nacional no lo detiene? Y aquí la hipótesis tiene que ver con que nosotros sabemos, porque tenemos documentados otros casos, de que militares y policías en retiro suelen trabajar desde compañías privadas para la inteligencia del Estado. Es decir, no estamos hablando en el aire, hay casos documentados de cómo opera la inteligencia en México y en otros países. ¿Acaso forma parte de una acción encubierta en conexión con algún servicio de inteligencia del Estado? ¿Podrá ser también que haya algún servicio de inteligencia extranjero interesado en generar este estado de cosas? Y terminaba yo con otra pregunta. Decía: volvió a las andadas remozado el viejo PRI de la época de Fernando Gutiérrez Barrio en la Secretaría de Gobernación. Tal vez los más jóvenes ni conozcan al personaje, ni sepan, ni tengan idea a qué me refiero. Fernando Gutiérrez Barrio fue secretario de Gobernación, pero fue muchos años subsecretario de Gobernación y era el terror de la clase política y la clase empresarial de México, porque él tenía todo el fichero de todos los políticos y empresarios de este país, así como de los que llamaban los subversivos también, ¿no? Es decir, él fue uno de los miembros de la Brigada Blanca, es decir, fue coordinador de los miembros de la Brigada Blanca. Él fue uno de los seleccionados en los años 50 para ir a estudiar a Estados Unidos, y a su regreso fueron 6 militares. Luego fueron los que crearon un aparato clandestino del Estado, que fue la Brigada Blanca, para la posterior guerra sucia contra las guerrillas en México. Y cuando digo esto, se volvieron a las andadas, es porque justamente en 1990 yo era director de una agencia internacional de noticias, a la CEI, la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, que había sido auspiciada por la UNESCO. Fue la primera gran red computarizada que hubo en México a partir de 1985. Es decir, hacíamos productos periodísticos y teníamos corresponsalías en 22 países. Y teníamos una red interconectada de las primeras que existieron en 22 países del mundo. Y un día, cuando llego yo a la oficina,
está el gerente administrativo en la puerta y me dice con la noticia que el sábado o el domingo entraron con una camioneta y se llevaron las 10 computadoras que había, se las llevaron. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, hacíamos información. Venían de las agregadurías militares de las embajadas en México, sacaban los productos el viernes, desde el jueves venían algunos agregados militares a buscar la información, porque manejamos información sensible de calidad. En ese periodo, comienzo de los 90, hicieron allanamientos, mejor dicho, el saqueo de computadoras en Amnistía Internacional, en muchas ONGs, en CENCOS. Es decir, es una práctica de los muchachos de Gutiérrez Barrio. Claro, venía el Ministerio Público, venían los investigadores, había que ir a ratificar la reunión. Y yo le digo al detective, oiga señor, estamos en esta fecha, no hay un mercado para el robo de computadoras en México, porque había un mercado para robo de autos, autopartes, lo que quieran. Pero mi pregunta era muy lógica, es decir, es muy fácil ubicar quién se la llevó, porque no hay un mercado de computadoras robadas en México, si no estaba todavía como está ahora horizontalizada el uso de computadoras, ¿no? Bueno, entonces creo que son muchas preguntas, pero yo creo que hay un hilo conductor uniéndolo con esta entrada a la casa de Tania Paloma. Hay un hilo conductor principal y varios otros que son los que se plantean aquí, que aparece la del PRI, aparece el del PAN, aparece lo del PRD, con la universidad, con el presupuesto, que es Ayotzinapa. Pero en un contexto, amplio el contexto que decía Aboites, es, si ustedes ven en el último mes, sobre todo el último mes, pero ya desde hace varios meses, han llegado a México los representantes de comisiones especializadas de Naciones Unidas y de la OEA. Es decir, vino el relator especial para la tortura, el relator especial para la desaparición forzada, el relator especial para las ejecuciones humanas extrajudiciales, de la ONU, y han venido expertos de la CID, los que están colaborando en la coadyuvancia del caso Ayotzinapa, pero ha venido a su vez una comisión de la CID hace 15 días. Y tenemos que el foco, el eje de todas las investigaciones de la ONU y la OEA se centra en las Fuerzas Armadas, es decir, se centra en el elemento de la represión con eje en las Fuerzas Armadas. Es decir, ya saben ustedes que el general Cienfuegos está muy preocupado por sus muchachos y él dijo que no va a permitir que los interroguen extranjeros, ¿no? Bueno, Ayotzinapa tiene que ver con esto, como Tlatlaya, como Tanguato, como Apatzingán, donde se pueden configurar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Entonces, da la casualidad que el Camena, que varios de los que estamos aquí, hemos sido muy solidarios con Ayotzinapa. Hay otro eje que une Camena con Hijos, esta organización de hijos desaparecidos, y con Ayotzinapa. Entonces vemos que en esta coyuntura sí molesta mucho la solidaridad participante, el acompañamiento activo de estudiantes y maestros de esta universidad a los padres aquí mismo, en este ámbito, aquí al lado, han estado padres de los desaparecidos, han estado en otros espacios de la universidad, en otras sedes. Entonces, ahí hay un núcleo que están diciéndole ya, bájame. Ese es el mensaje del poder, unido con todo lo otro que forma parte de cadenas de una misma acción que tiene que ver sí con... Es decir, tenemos noticias también que en esta coyuntura, y no tiene que ver con la universidad, han estado recorriendo casas de expresos políticos de última generación, digamos. Estos muchachos que han estado participando en las marchas los han ido a visitar con causas, con
mensajes tontos, ¿no? Pero estamos en el marco de una campaña de intimidación. Y estamos justamente en la antesala, no solo estamos en un año que se fue el gobierno, sino que estamos a un tris de que puedan surgir salvadores de la patria, de charreteras, kepis. Es decir, siempre hay una primera vez. Chile y Uruguay eran países muy democráticos hasta que vieron el golpe de Estado en el 73. No estoy diciendo que México venga un golpe de Estado, pero puede surgir algún salvador de la patria como Pinochet, como Videla, siempre hay un primer momento, ¿no? Entonces estamos en una situación muy delicada porque estamos con un vacío de poder, un general y un almirante que están muy nerviosos porque tienen focalizada la visión del mundo de los derechos humanos sobre ellos, entonces puede tentarse con tratar de pacificarnos. Gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Carlos Facio. A continuación vamos a dar la palabra al maestro José Luis Gutiérrez Sánchez, quien es profesor investigador en la maestría en Ciencias de la Complejidad y también consejero universitario por este plantel, por el sector académico. Preside la Comisión de Asuntos Académicos. Le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a los estudiantes del grupo 401 de análisis de la coyuntura política y al maestro Héctor Castañeda por esta invitación. Yo me voy a tratar de proponerles un contexto de análisis de esta ofensiva en contra de la universidad, que es, a mi juicio, un episodio más de una lucha que tiene cientos de años y que se ha agudizado desde que las fuerzas del mercado se apoderaron de los estados que alguna vez se concibieron como estados benefactores, como estados redistribuidores de la riqueza, o al menos como estados gestores del bienestar social. Esta ofensiva en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estas agresiones directas a profesoras, a investigadores de esta casa de estudios, son expresiones de esta disputa, de esta agresión sostenida y permanente que el Estado neoliberal, que es el capitalismo salvaje llevado a su más extrema expresión, ha desarrollado para oprimir, para agotar, para desesperanzar a los condenados de la tierra, por usar la expresión de Franz Fanon. En este momento, en cualquier lugar del mundo, cuando no hay un contrapeso que se oponga a las fuerzas del capitalismo salvaje, en todos lados hay expresiones brutales de muy distinta magnitud en contra de los movimientos populares. Hace 20 años, quizás Hugo Aboites no se acuerde, pero él y yo estuvimos en una mesa redonda en Chapingo, yo lo invité, hablando de la ofensiva del Estado mexicano y de las fuerzas de la iniciativa privada mexicana, que es un eufemismo para referirse a los dueños del gran capital en México, referida a la defensa de la universidad pública. En ese momento, en todos los diarios y en las televisoras y en los medios de comunicación en México, se repetían, así como ahora en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una descalificación en términos de sus capacidades para formar profesionales,
responsabilizando a la universidad pública de que los egresados no tuvieran trabajo al egresar, acusando a las universidades de ser, en el mejor de los casos, criaderos de subversivos, usando la terminología de la época. Había una ofensiva sostenida en contra de la universidad pública que minó en gran medida los presupuestos que no eran extremadamente benéficos para las instituciones, pero eran notablemente mejores de lo que fueron después. Fue una época en donde en la prensa, en las ofertas de trabajo para los profesionales, había quien se atrevía a publicar una nota: se solicita ingeniero, se solicita contador, se solicita algún profesional egresados del Politécnico y de la UNAM abstenerse. Eso es un signo de, digamos, un signo de cómo se manejaba la ofensiva desacreditadora de las instituciones públicas de educación superior. Y esa ofensiva se fue refinando, fue agotando las posibilidades de universidades que tenían proyectos emergentes, proyectos contrahegemónicos, como la Universidad de Guerrero, como la Universidad de Sinaloa, como en su momento la Universidad de Puebla, hasta que las metieron dentro del carril. Esta situación que vivimos hoy reproduce de manera mucho más agudizada la disputa por el espacio de la educación, en donde el Estado neoliberal, el Estado representativo de las fuerzas del mercado, del gran capital transnacional, no quieren dejarle a la población, a la gente menos favorecida, ningún espacio para su propio desarrollo, y muchísimo menos un espacio que desde su propia ley de autonomía, desde la propia ley que establece esta universidad como una institución de educación autónoma, como una institución autónoma de educación superior, ni esta institución que es terriblemente contrahegemónica, terriblemente contrahegemónica, porque plantea de frente el educar con base en la gestión, en la autogestión, en el desarrollo de la autonomía, para desarrollar la crítica en el sentido más amplio de la realidad social, de la realidad política, de las contradicciones económicas. En ese sentido, no es extraño, Carlos Facio preguntaba hace un rato si el viejo PRI habría regresado a las andadas. Yo sostengo que el viejo PRI nunca se fue, y que no es que haya regresado a las andadas, andaba solapado, andaba protegido por el PAN, que es otra cara de los mismos intereses, y que esa protección del aparato represor del Estado, ese encubrimiento que durante el Calderonato se dio la vuelta propagandísticamente para combatir el narcotráfico, siguió ejerciendo una política de represión selectiva, en donde es muy interesante contrastar la represión del 68, por ejemplo, o del 71, los regímenes de Díaz Ordaz y de Echeverría, con la represión después de la Guerra Sucia, en donde se cambiaron las estrategias de la represión del carnicero, que era Díaz Ordaz o Echeverría, a la represión del cirujano, que sabe exactamente dónde cortar para que no crezca ningún germen
subversivo, desde su terminología. Aprendieron, el Estado aprendió a ser selectivo en la represión, y eso es lo que estamos viendo, lo que hemos estado viviendo en los últimos 20 años. Ante eso, entonces, la universidad tiene, desde mi punto de vista, desde luego que defender sus proyectos, que defender a sus profesores, que hacerle frente al Estado, que es, en el caso, no es un misterio para nadie, que el primer sospechoso de los atentados y de las agresiones contra nuestros compañeros y compañeras es, como en el caso de Ayotzinapa, el Estado. En ese sentido, digo que el viejo PRI no ha desaparecido, cambió de táctica. En la picaresca de la política nacional, en los años 50, en los años 60 tal vez, surgió la expresión de comprar a los periodistas pasándoles un chayote. No sé si ustedes conocen, los jóvenes sobre todo, esa expresión. La historia es que llegaba la gente que cubría la fuente de la presidencia, los reporteros, y se presentaban en Los Pinos, y después de la entrevista o lo que fuere con el funcionario o con el propio presidente, había un segundón que les decía: pasen ustedes por el chayote, porque había un chayote, una planta de chayote ahí mismo, una cosa extraña en Los Pinos, pero en Los Pinos se ven muchas cosas extrañas, y hasta presidentes. Y el periodista aquel iba al chayote, en donde un funcionario le daba un sobre con dinero, ¿no? Ahora, desde luego, el chayote debe haberse tecnologizado, y el soborno o el pago por los servicios de los periodistas o de los pseudoperiodistas debe darse de manera electrónica. No debe ser tampoco un misterio, sobre todo para la gente que se dedica a investigar esto sistemáticamente, como lo hace Carlos, que esta señora Eunice Ortega cobra en el PRI, tiene un salario de aproximadamente 70,000 pesos. Esta es la reportera de La Razón, que ha sido más agresiva en contra de la universidad, y tiene una página web financiada directamente por los servicios de comunicación de la Presidencia de la República. Entonces, simplemente cambia la cara, se tecnologiza, pero seguimos siendo testigos de un enfrentamiento entre quienes nada tienen, excepto su decisión de vivir, su esperanza por lograr mejores condiciones de vida, y los que han decidido arrebatarle todo a los demás. Es por eso que la universidad, nuestra universidad, es, no digamos una piedra en el zapato, es una verdadera desgracia para esta clase política y este grupo de intereses económicos. Desde cualquier perspectiva, la nuestra es una universidad que no le es funcional al Estado. Si revisamos al Estado neoliberal, si nosotros revisamos los discursos, por ejemplo, de los candidatos a la rectoría de la UNAM hoy, hay expresiones muy claras de cómo algunos de los candidatos a esa rectoría conciben a la universidad como un espacio de formación de cuadros al servicio del gran capital. Entre los candidatos hay un defensor y promotor de los transgénicos, Bolívar Zapata, Francisco Bolívar Zapata, alguien que está asociado directamente con la Monsanto, alguien que dice que los transgénicos son inocuos, y alguien que sería muy útil en la rectoría de la UNAM para fortalecer los convenios de colaboración de la UNAM al servicio de esas transnacionales. Ese es un grupo de intereses económicos que está directamente representado allí. Hay otros que promueven la formación de profesionistas completamente acríticos, completamente funcionales dentro del sistema, que
hablan de la competitividad de los egresados como si las universidades, como si la misión de las universidades fuera producir focos o producir tablets o tornillos. En cambio, si nosotros, aún con todas las dificultades que podamos nosotros percibir que ocurren en la práctica, en la construcción de este proyecto, nuestra universidad es una universidad que tiene un horizonte y una misión completamente distinta. ¿Por qué la ofensiva, que fue durísima en los años 80 y 90 en contra de la universidad pública en general, se concentra ahora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? A mi juicio es porque, mal que le pese al sistema, la universidad es una expresión viva y vigente de la esperanza que tenemos los que nunca hemos tenido más que nuestra fuerza de trabajo y nuestra dignidad. Por eso es por lo que en este momento la ofensiva, en este momento de desmembramiento del gobierno, de pérdida de cualquier tipo de reconocimiento del gobierno de Peña Nieto, se vuelcan en contra de nosotros. Fuimos testigos, los que tenemos más de 60 años, de una transformación del Estado mexicano que lo llevó de una política de servicio en sentido amplio a las clases populares, de algún modo heredada de los grandes principios sociales de la Revolución Mexicana, que hacía que la educación tuviera una perspectiva de liberación, digamos, de las grandes cruzadas alfabetizadoras de la época de Vasconcelos. Bueno, de eso no fuimos testigos, de eso nos enteramos después, pero todavía fuimos testigos de un sistema de educación pública básica que era un excelente sistema de educación básica, un sistema en donde la gente se formaba para la vida en la primaria y la secundaria. Muchas veces no tenía oportunidad de estudiar más porque las condiciones eran muy deficientes para poder seguir estudiando. El grupo de gente que lograba hacer una escuela, una formación profesional, era reducidísimo, y sin embargo la educación básica era suficiente para que mucha gente pudiera afrontar la vida con éxito. Ese estado benefactor, con todas sus contradicciones, fue desplazado por la élite económica y política que domina hoy, no solamente en México, que se expresa a nivel mundial en los capitanes de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, en donde lo que importa siempre es aumentar la ganancia a costa de lo que sea, donde la rapiña está justificada para devorar al planeta como lo está devorando. Y ese estado dio paso, se hizo a un lado, fue rebasado, fue superado, derrotado completamente por esas élites económicas, y nosotros estamos en el frente, estamos del lado en que debemos estar éticamente, políticamente, conscientemente. Y algo que no soporta el Estado es que sobreviva la esperanza, porque además de ser portadores de la esperanza, hemos dado muestras también de que somos portadores de la alegría, porque el movimiento de hace 2 años, en donde tuvimos que librar una batalla en contra de un intento directo de reencauzar esta universidad hacia el servicio de intereses particulares, de intereses cercanos a los del mercado, de intereses que lo alejaban a la institución de su misión original, fue un movimiento alegre. Y eso tenemos que reconocerlo, tenemos que estar orgullosos de ello, y a pesar de las dificultades que implica la brutalidad de las agresiones que podemos
percibir que podrían suceder, no perder la alegría, porque una lucha que no es alegre es una triste lucha. Muchas gracias. La ronda de 5 intervenciones. Voy a leer rápidamente una petición que da a la mesa, que dice: el tema es la defensa contra los embates que está sufriendo la UASM, y no se ha abordado, aunque importa el análisis de las fuerzas político-económicas que generan los ataques. Necesitamos abordar estrategias eficaces, y ello implica atender a los contenidos de las acusaciones, además de denunciar el desagrado que la UASM genera en los poderes y su vocación intimidatoria. Bueno, sobre esto último sí se ha hablado, pero vamos a dar la palabra a nuestros panelistas. Bueno, atendiendo a la solicitud de la pregunta que hacía el compañero, en el sentido de qué vamos a hacer, y terminaría con lo que planteaba el compañero Uriel. Me parece que habría que hacer 4 cosas para responder a esta ofensiva. En primer lugar, la cuestión de la denuncia. Es muy importante que no quede la comunidad, trabajadores administrativos, técnicos, manuales, académicos, estudiantes, silenciosa. Si algo se está tratando de hacer es acallar a la universidad. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser precisamente lo contrario. Esto no acalla a la universidad, más bien vuelve a ponerla en el horizonte y la convierte en un polo de convergencia de muchas opiniones, de disidencia que puede haber en el país, dentro de la propia educación y dentro de las instituciones de educación superior. Muy mal momento escoge el gobierno, el Estado, para plantear este tema de la validez de las universidades, porque en el fondo lo que nos critican a nosotros, se lo han criticado al Politécnico, a la UNAM en sus diversos momentos. En un momento en que está cambiando la dirigencia de la UNAM, se plantea el que se comiencen a denunciar y a movilizar los universitarios. Es un error terrible que está cometiendo el Estado para sus propios intereses. No es posible desvincular, a medida que pasen los días, no va a ser posible desvincular ese proceso con lo que está pasando a nivel de otras universidades. Entonces, yo creo que es una coyuntura interesante. Hay que denunciarla a todos los niveles y al mismo tiempo unir la exigencia de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la vida, la integridad y la posibilidad de crecimiento de las personas y de su educación. En ese sentido, es muy claro, me parece que hay que avanzar en ese terreno. Segundo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que responder a los argumentos específicos que se dan. Lo que no podemos hacer es hablar de la parte política únicamente, porque mucha gente sí se queda en esos argumentos. Tenemos que dar respuestas muy concretas, muy específicas. Cuando, por ejemplo, ya una cosa que se mencionaba en el diario, hace 5 años nos decía un periódico, 4.000 millones de pesos dados a la UASM y 28 titulados. ¿Y cuál debe ser la respuesta? Decir, bueno, 5 años después tenemos 4.600 estudiantes a punto de egresar de la universidad, o con 100% de los créditos, o con el certificado de terminación de estudios, o ya con el título. Ese tipo de respuestas son las que tenemos que dar, claras, precisas, muy contundentes, y esas tienen que darlas los estudiantes, los trabajadores administrativos, los académicos. Todos podemos construir una corriente de opinión con base en cuestiones muy concretas, muy específicas. Se nos acusa de ser un semillero político. ¿Qué es el COLMEX? ¿Qué es la UNAM? ¿Qué es el Politécnico sino semilleros políticos? ¿Qué políticos? Ese es otro asunto. Pero entonces pasemos a discutir lo que tiene que ver con la pluralidad que debe existir en un país, y que no se diga que son semilleros políticos solo cuando se trata de personas que piensan políticamente distinto a lo que piensan ciertos grupos. Me parece también que es una manera de hacer valer la fuerza más poderosa que tenemos, que es la de la razón.
frente a la sociedad mexicana. Desmontar estos argumentos como ridículos, absurdos, absolutamente falsos, lo que hace es dejar desnudo al agresor, en el sentido de que, entonces la cuestión no son precisamente estos asuntos, sino otros ulteriores motivos los que están funcionando. ¿Y cuáles son? Aquí se han dicho una y otra vez, básicamente acallar, reprimir, básicamente no dejar que haya procesos civilizatorios en la educación. Tercero, hay que ampliar la solidaridad. Lo que hemos hecho hasta este momento, muy incipiente, a partir de Ayotzinapa, tenemos que reforzarlo. Y ahí, de nuevo, no es una cuestión de la administración, es una cuestión de estudiantes que vayan y consigan, de la UASM, que consigan ampliar redes de solidaridad con estudiantes de otras instituciones. Si esta agresión se puede transformar en un movimiento amplio de en una movilización amplia de estudiantes, de trabajadores universitarios, es una de las mejores respuestas que podemos dar a este tipo de agresiones. Curiosamente, el hecho de que haya rectores que firman desplegados por Ayotzinapa es un elemento nuevo y muy importante que debemos de aprovecharlo a fondo, porque significa que se está rompiendo los consensos hegemónicos que tenían atados a las autoridades universitarias. Se abren grietas que tenemos que empujar. ¿Por qué? Porque finalmente en una etapa de restricción financiera, también en ese renglón de satisfacer las necesidades de recursos que tienen las universidades, está fallando el Estado. El cuarto elemento es fortalecer nuestros procesos internos en la base. Y yo no digo lo que frecuentemente se dice: este es el momento, compañeras, compañeros, de fortalecer la unidad. Claro, en torno al rector. No va por ahí. Lo que tenemos que demostrar es que tenemos procesos institucionales de crítica, y aunque lo critiquen al rector, lo que se está demostrando es que existen estructuras dentro de esta universidad que son capaces de funcionar de manera institucional. Es decir, que es a partir de acuerdos que se toman después de procesos amplios de discusión y que luego se respetan, lo que puede fortalecer profundamente a nuestra institución. Si decidimos salir a la calle, todos debemos salir a la calle. Si decidimos salir a la calle a hacer esto y aquello y lo demás, todos estamos comprometidos con precisamente esas acciones y no otras que a algún grupo se le ocurra que son las que tienen que hacerse. Tenemos que ser en ese sentido muy compactos en nuestro proceso interno para que podamos defendernos ampliamente. La reflexión sobre los problemas internos, entonces, a mi juicio, pasa por esa capacidad que tengamos. Vamos avanzando. Es muy claro, por ejemplo, el rechazo que provocó hace unas semanas el intento de un pequeño grupo de compañeros de paralizar el Consejo Universitario. Es decir, de cerrarlo, de tomarlo. Hubo un rechazo ahí muy claro de estudiantes, de trabajadores académicos y administrativos a este tipo de medidas de fuerza. Más bien, discutamos, votemos, decidamos con fuerza estas situaciones. Hay muchas cosas que reflexionar. Muchos de nuestros procesos son muy parecidos a los de otras universidades y no deberían de ser así. Por ejemplo, la cuestión de la pedagogía concreta que tenemos en el salón de clase. ¿Qué tanto realmente hay democracia en nuestras prácticas pedagógicas? Es una pregunta que nos la estamos haciendo desde la administración, pero que no puede ser solo la pregunta de la administración, sino que tiene que ser la pregunta que se hagan todos en esta universidad. Si no tenemos desde el propio salón de clase prácticas democráticas, autogestivas, no podemos pensar en términos de una sociedad distinta en este país, porque quiere decir que a nuestro nivel, dentro de nuestra propia república, no somos capaces de construir un orden, una democracia, una manera de funcionar que sea claramente distinta. Gracias, doctora Boites. Bueno, damos la palabra a los compañeros que faltan de la mesa para qué opinión tienen sobre las preguntas o quisieran agregar algo. Bueno,
quisiera reflexionar sobre algunas de las cosas que se han dicho de manera muy breve. Creo que esta universidad nos permite, por sus características, justamente generar pensamiento crítico, y eso está ligado, y dado que aquí este grupo que generó este espacio hoy es de ciencias políticas, estos jóvenes tienen, junto con sus maestros, la posibilidad de crear nuevas categorías de análisis. Este mundo de hoy es muy distinto a aquel del 68 o incluso de los 90. Entonces creo que justamente este sistema hoy está demoliendo a la sociedad. O sea, no es este estado, es otro estado muy distinto. Y entonces tenemos que ser capaces de ver, tratar de analizar con más categorías qué está pasando hoy para tratar de buscar las políticas para lo alternativo, ¿no? Justamente esta universidad molesta porque aquí se genera pensamiento crítico participativo, porque esta universidad ha sido muy solidaria con todas las causas desde que se ha creado, con todas las causas populares, pero a su vez el ámbito de su participación creativa y docente es esta ciudad y sobre todo los sectores más marginados de la sociedad, pero también de toda la parte conurbada, ¿no?, del Estado de México, que vienen muchos estudiantes aquí a esta universidad. Entonces creo que la participación tiene que ver con eso también, desde el aula, profesores y estudiantes, en una labor creativa, ¿no? Entonces creo que eso se está cumpliendo y esa es una de las tareas capitales que tenemos, seguir investigando, seguir creando, buscar nuevas categorías, etcétera, ¿no? Creo que en cuanto a lo interno y todo eso, cada quien como le resulte más fácil, ¿no? Había una frase, algo que siempre me preguntan en los ámbitos donde voy: muy bien todo el análisis, pero ¿y qué hacemos, no? Cuando vamos por ahí con los maestros de la CENTE a distintos estados de la República, bueno, yo no soy un dirigente político, pero sé desde siempre que son todas las formas de lucha, ¿no? Y todas las formas de lucha pasan por todas las formas de lucha. Y entonces algunos nos podemos sentir más cómodos desde la denuncia o expresando la solidaridad concreta mano a mano donde están los problemas, y también tendiendo redes horizontales para interactuar entre todos, ¿no? Y sí, de repente hay momentos para la lucha colectiva, como la que se dio en esta universidad cuando hubo problemas internos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez ahora estamos pasando por una etapa donde no hay una participación horizontal, pero bueno, podemos crearla. Aquí se ha planteado multiplicar la solidaridad, es decir, y en cuanto a la defensa, ¿qué hacemos con la defensa? Bueno, creo que este acto es un acto de defensa. Si hay la posibilidad de que entre todos seamos capaces de elaborar alguna lista de iniciativas bueno, podemos hacerlo y ver si estamos de acuerdo en ponernos en práctica pero creo que con lo que estamos haciendo, es decir, hay una presencia pública, hay una expresión de denuncia pública, no solo a partir de la parte administrativa de la rectoría a través de desplegados, sino también a partir de las afectadas, los afectados, se ha participado, se ha planteado el problema, y en las redes sociales se conoce qué está pasando en la universidad hoy. Y sabemos también que los sectores que nos están golpeando están enterados de las reacciones, las respuestas que nosotros estamos dando. Entonces, bueno, yo me quedaría por ahí. Gracias. A ver, hace rato, cuando me refería a identificar que somos los mismos, que el ataque en contra de la universidad es un ataque de poder económico en contra de los que nunca han tenido nada, o de los que tienen solamente su fuerza de trabajo y su dignidad. Lo que quería decir es que debemos asumir que somos iguales a los que están fuera de los muros de la universidad.
Y en ese sentido la defensa de la universidad no es nuestra solamente, es de nosotros en el sentido amplio, porque no somos diferentes de los vendedores ambulantes, de las amas de casa que viven alrededor de los planteles, de las familias, de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Somos los mismos. Si entendemos que somos los mismos, entonces la defensa de la universidad no necesita buscar no necesita extender la solidaridad en el sentido de ir buscando a ver quién nos apoya, sino de convencernos con ellos, con nosotros mismos, de que tenemos que presentar un frente común. Y esto se vincula directamente con la pregunta que hizo Uriel. Si hay alguna posibilidad real de que esta universidad, y yo estoy convencido de que la hay, se consolide como un proyecto educativo viable y vigente, es que recupere, que practique de una manera más generalizada lo que está planteado en la ley de la universidad en relación con su misión de servir a la gente de la Ciudad de México. En los orígenes de esta universidad, todo el planteamiento pedagógico, por lo menos como lo entendíamos, como tratamos de entenderlo los que no tenemos formación pedagógica, implicaba desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una actividad muy lejos de la cátedra magistral, muy lejos del profesor que llega al salón y utiliza hora y media para dar información y apostarle a que un dulce día esa información le sirva a sus estudiantes para algo. Eso desafortunadamente es un propósito que todavía es una asignatura pendiente para nosotros. Probablemente en muchos espacios de la universidad se sigue practicando la educación bancaria, se sigue practicando la educación tradicionalista. Sin embargo, tenemos la orientación muy clara en la ley de autonomía, en el sentido de que tenemos que rebasar esas formas tradicionales de educación para desarrollar una educación significativa directamente relacionada con la solución de los problemas de la gente, que no es la gente ajena a nosotros, somos nosotros mismos. Me gusta mucho citar, porque me parece ejemplar, la práctica educativa que hay en la carrera de promoción de la salud, específicamente en salud comunitaria. ¿Qué hace la gente de salud comunitaria? Los invito a que estén donde estén en esta universidad, contrasten lo que están haciendo hoy con esta práctica que voy a describir. Los compañeros de salud comunitaria en epidemiología se van a las comunidades aledañas a los planteles de la universidad, fundamentalmente Casa Libertad y San Lorenzo de Sonco, hablan con los representantes de las colonias, de los barrios, de los pueblos originarios, les plantean el hacer un censo epidemiológico a lo largo de un año y trabajan, y primero piden permiso, primero piden la autorización de la gente que vive ahí para poder llevar a cabo su investigación, con lo que van a certificar los cursos de epidemiología, y al final el resultado de su investigación se le entregan a los representantes del pueblo. Eso, desde mi punto de vista, ese tipo de actividad tendría que generalizarse. Tendría que haber programas de desarrollo académico directamente vinculados con los problemas de la ciudad, con los problemas de transporte, con los problemas de crecimiento urbano, con los problemas de salud, que son necesariamente, que requieren, que exigen necesariamente una atención conjuntada entre distintas disciplinas. Es el espacio de la interdisciplina, es el espacio para la innovación educativa, para el descubrimiento y para el servicio. Entonces, en la medida en que las tendencias inerciales que nos impone el mismo sistema, que traemos porque nos malformamos en la educación tradicional nosotros mismos y repetimos aquí, en la medida en que esas inercias persistan, no vamos a poder, no
no vamos a lograr superar esa barrera incluso mental de asumirnos como distintos. No somos distintos, somos iguales. ¿Quién se considera diferente de la gente que vive alrededor de San Lorenzo Tezonco? O sea, tendríamos que desarrollar una política educativa suficientemente inteligente y respetuosa de esa gente, que es a la gente a la que nos debemos, para que no tengamos que ir a decirles apóyanos, para que la gente sepa, se sienta de manera auténtica, autónoma y endógena, que defender a la universidad es defenderse a sí misma. Entonces, esa es, desde mi punto de vista, una estrategia, y eso pasa por consolidar la autogestión y el autogobierno de la universidad. Tenemos un problema real de participación, tenemos un problema de ausencia de representantes en los órganos colegiados de gobierno. Por la coyuntura en que nació esta universidad, a esta universidad se le regaló la autogestión. No fue producto de una lucha como en otros espacios, y tal vez eso tenga que ver con el desperdicio que hacemos de ella. Tenemos una autogestión que funciona, pero que requiere que todos nos involucremos, que participemos en el autogobierno de la universidad, que participemos en los consejos de plantel, en el consejo universitario, que seamos verdaderamente responsables de la conducción de la universidad. De lo contrario, tendremos dificultades para consolidar el proyecto. La autogestión es el único modo de gobierno adecuado para un proyecto emergente y contrahegemónico como este, y tenemos que cuidarlo. Por eso la invitación es defendernos, es revisar cómo practicar el modelo de la universidad que está en la ley, que se gestó y que se planteó originalmente en los cursos de inducción al modelo que daba el programa de apoyo académico que existía en el origen de la universidad y que terminó de manera extraña hacia el 2005, ¿no? 2008. Recuperar ¿cómo se llamaba la coordinación de Iván Gómez César? ¿Cómo se llamaba? La coordinación de extensión, de vinculación, de enlace comunitario, que tenía proyectos de investigación directamente con los pobladores alrededor de la universidad. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con que nuestros vecinos, la gente alrededor de los planteles, no nos rechacen porque identifique a los campus como nidos de consumidores de drogas y de alcohol. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque, insisto, ninguno de nosotros desearía que se metieran a su casa los vecinos revoltosos, borrachos, etcétera, y muchísimo menos que esos mismos revoltosos y borrachos, donde justos pagan por pecadores vinieran a proponernos un proyecto de investigación o de servicio para las comunidades. Entonces, todas esas cosas implican una responsabilidad y una toma de conciencia. Y para empezar, me estaba pasando, en esta universidad, gracias a esa visión contrahegemónica, no existen las autoridades. Y Hugo lo sabe, no se va a sentir mal. No existen las autoridades, son entes ajenos, entes como los de la UNAM, que se asumen como la universidad. En esta universidad hay funcionarios que ejercen el gobierno de la universidad, ¿no? La autoridad es la autoridad de la ciencia, de la ética, de la filosofía, de la política, pero no una persona. O sea, esa es una idea prácticamente medieval. Gracias.